desarrollándola, se irán conectando los demás compañeros. Voy a comenzar a grabar. Bienvenido a las personas que se están presentando en estos momentos. Para los que no me conocen, creo que algunas de las personas que estamos aquí nos conocemos, otros no. Mi nombre es Angélica Tapia, soy psicóloga de bienestar de la Corporación Universitaria Americana. Pertenezco pues al programa de psicología, brindándoles como ese apoyo, todo ese acompañamiento a los estudiantes del programa, que es como lo esencial. El día de hoy tenemos una actividad muy chévere y por eso pues recalco la idea de que le vayan pasando el link a sus compañeros para que se puedan conectar porque de todas maneras esta es una actividad que ya el programa conoce y se va a desarrollar, entonces no hay ningún inconveniente si están teniendo clase en estos momentos de que asistan a esta actividad en este tiempito que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es la jornada de Proyecta tu vocación profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, somos estudiantes, digamos, en los primeros semestres de esta carrera tan hermosa que es psicología, ¿sí? Y la idea es poder compartir, digamos, entre compañeros, entre el invitado especial que tenemos el día de hoy, claro está también, el poder compartir experiencias, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que me motivó inicialmente a mí estudiar la carrera de psicología? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué me inspira a hacer lo que estoy haciendo en estos momentos? ¿Sí? Nos motiva a poder seguir adelante. Entonces, antes de comenzar con nuestro invitado que nos va a estar compartiendo sobre su experiencia, voy a estar compartiendo mi pantalla para brindarles o hablarles un poquito acerca de esa importancia de tener lo que es la vocación. Sí, entonces voy a estar compartiendo mi pantalla. Quiero saber si ahí se puede proyectar lo que estoy mostrando, la presentación que tengo. Cualquier persona que me pueda responder y me pueda confirmar. Sí, sí se está Sí, proyectando. señora. Sí, perfecto, muchísimas gracias. ¿Por qué hablar de vocación? Digamos que muchas veces nos confundimos y a veces escogemos una carrera pensando que tenemos esa vocación o a veces cuando estamos en medio de esa carrera por múltiples inconvenientes, por múltiples obstáculos que se puedan presentar, podemos confundirnos y creer que no tenemos esa vocación en la carrera que hemos escogido. Pero a veces no son más que obstáculos que se presentan y que se presentarán dentro de nuestro proceso académico, es algo normal pues que pase, pero es muy importante tener claridad de que lo que hemos escogido es lo que realmente queremos hacer dentro de nuestras vidas. Sé que pues, muchas personas, muchas de las que estamos aquí, hemos tenido de pronto procesos diferentes o razones diferentes por las cuales escogemos la carrera, una carrera o por las cuales escogimos estudiar esta carrera tan hermosa que es psicología. Pero es muy importante que podamos hacer ese autoanálisis y saber si esta carrera que escogimos es la que amamos, es la que nos vemos, en la que nos vemos en un futuro, en la que nos proyectamos, en la que vemos y queremos trabajar durante nuestra vida. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Para esto vamos a hacer una definición, vamos a dar unas definiciones acerca de lo que es primeramente una profesión. Vemos entonces que una profesión, digamos que es una actividad habitual de una persona que generalmente realiza, digamos, a través de una preparación académica, como lo es el caso, y la realiza para tener una remuneración o salario, ¿sí? Lo contrario a lo que es la vocación. La vocación es como esa inclinación o ese interés que tiene una persona o que siente una persona para dedicarse a cierta forma de vida o determinada forma de vida. Entonces vemos que nosotros podemos estudiar en una carrera, pero muchas veces debemos cuestionarnos si esa carrera que hemos escogido también representa mi vocación, también es eso que me gusta, también es eso que deseo. Formas de diferenciarlo fácilmente es que las personas que de pronto estudian porque sí,
porque por tener una profesión son personas que de pronto solamente se van a ver motivadas o mayormente motivadas cuando reciban una remuneración económica por el trabajo que están haciendo. En cambio, la vocación es diferente porque aquí a mí me motiva de pronto tener una remuneración por mi trabajo, sí, pero voy más allá. Digamos que voy, digamos, a trabajar todos los días porque es algo que me apasiona, es algo que amo, es algo que disfruto hacer. Entonces, debe haber siempre una coherencia entre la profesión que he escogido y mi vocación. ¿Para qué soy bueno? Si esto que estoy haciendo me apasiona, me gusta, me veo haciéndolo, me motiva de pronto a aprender cosas relacionadas con esta carrera, me siento interesado, soy bueno en esto. Son muchos factores que debemos tener en cuenta al momento de realizar este análisis tan importante y sobre todo porque hemos escogido una carrera y la idea es que si yo escogí esta carrera es porque me estoy sintiendo bien en ella, es porque siento y puedo reconocer que tengo esas cualidades necesarias para desempeñarme adecuadamente en ella. Entonces, siempre, 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 chicos, debe haber como una coherencia entre esa profesión y esa vocación, ¿vale? Esto es muy importante. Bueno, la vocación, entonces, vemos que tiene que ver mucho más con quiénes somos, que a lo que nos dedicamos. Digamos que muchas veces podemos cambiar nuestras actividades, pero nuestra vocación siempre seguirá allí, porque representa lo que somos, qué nos gusta hacer, para qué somos buenos. Entonces aquí nos explica que una de las claves para saber cuál es nuestra vocación es dar respuesta a esta pregunta, ¿quiénes somos? ¿Sí? Definitivamente quiénes somos, qué nos gusta hacer, en qué somos buenos. Es algo muy importante porque digamos que si tú haces en lo que eres, si tú haces aquello en lo que eres bueno, si haces aquello que te gusta, lo vas a disfrutar a hacerlo. Ahora, no digo que, como les decía inicialmente, en todo este proceso se van a presentar muchos obstáculos, muchas piedras en el camino. Ustedes apenas están estudiando, están en el primer semestre, segundo semestre, están en medio de un proceso de adaptación a la vida universitaria y muchas veces van a tener dudas con relación a su proceso académico. Muchas veces les va a dar miedo pensar que probablemente se hayan equivocado de carrera, porque todos lo pasamos en algún momento de nuestras vidas, todos lo vivimos, todas las personas vivimos en ese proceso académico y experimentamos esas dudas, porque finalmente el temor está en, ¿será que nos equivocamos? Pero entonces siempre será muy bueno poder realizar ese autoanálisis y saber, no, yo no me equivoqué de carrera porque yo la escogí con base en todos esos intereses que yo tenía, en toda esa motivación. Yo identifiqué, pude leer, vi que era bueno en esto, leí sobre la psicología, por ejemplo, y me di cuenta que mis habilidades van acorde a esto. De hecho, hay muchas cosas que se dicen pues a lo largo o en el momento en que escogemos una carrera. Hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, no, yo escogí psicología porque yo no soy bueno para los números. A mí me va más bien con las personas, conversando. Son como que cositas mínimas, cositas básicas, pero que pueden tener importancia pues en todo este proceso. Ahora, que debemos tener en cuenta siempre en el momento que nosotros escojamos una profesión. No la vamos a escoger porque está de moda, no la vamos a coger porque nuestros papás no la recomendaron o porque nuestros amigos recomendaron. O lo contrario, no vamos a dejar de estudiar una carrera porque nos dicen que no está bien paga, porque no me van a remunerar muy bien. Porque recuerden, no se trata del dinero, no se trata que esté de moda la carrera, se trata de que si tú eres bueno en eso, debes hacerlo, porque vas a ser feliz haciéndolo durante tu vida. Porque si tú te vas a dedicar a algo, asegúrate que a lo que te vas a dedicar seas feliz, estés feliz, estés motivado día a día por hacer eso que te gusta. Entonces, por eso la vocación, digamos que da respuesta a la pregunta, ¿quiénes somos? Entonces,
Es muy importante para poder encontrar nuestra vocación, tener en cuenta diferentes aspectos, como lo son qué cualidades sociales tenemos. A veces hay personas que dicen, bueno, yo soy bueno hablando con las personas, dialogando, hablando ante un público, me gusta enseñar, soy una persona extrovertida, me gusta conversar, tengo capacidad de escucha. Son cualidades sociales que te acercan más a entender quién eres y a qué te puedes dedicar, ¿sí? Pero no solamente debemos tener en cuenta como esos intereses sociales, esos intereses en cuanto a lo que a mí me gusta, no. También debemos tener en cuenta aquellas cualidades intelectuales que tenemos. Porque, por ejemplo, imagínate que a ti de pronto no te guste las matemáticas y para nada sepas matemáticas, pero entonces como a ti te dijeron que estaba de moda la ingeniería química, la ingeniería mecánica y demás, tú te metiste a estudiar ingeniería. Porque sí, porque te la recomendaron, pero ¿dónde están tus cualidades intelectuales? Tú eres bueno en esto, eres bueno con los números, eres bueno desarrollando problemas. No, entonces por eso también debe haber una coherencia entre esos intereses y esas cualidades intelectuales. Entonces, ¿qué hobbies tengo? ¿Qué me gusta hacer en mis ratos libres? No, a mí me gusta leer, a mí me gusta escuchar a las personas y como es algo que me gusta, yo debo buscar de pronto hacer algo o dedicarme a algo en la vida que me recuerde a esos intereses que tengo en mis ratos libres, porque así voy a estar disfrutándolos siempre. ¿Y qué temas te gustaría aprender? O sea, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te visualizas? ¿Te gustaría de pronto ser un psicólogo, de pronto orientarte a una parte clínica, un área clínica, educativa? ¿Te gustaría de pronto enseñar? Son cosas que debemos tener en cuenta dentro de todo ese proceso. Y como les digo, no es sencillo y a veces tenemos muchas dudas, pero pues precisamente el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a estar compartiendo sobre todo todas esas experiencias que pudo haber pasado durante su proceso académico y que son importantes y que lo ayudó a ser un profesional, un excelente profesional. Y con esto pues quiero presentar al profe David Pacheco, conocido pues para muchos de los que estamos aquí. Profe David, bienvenido a esta actividad. Buenas tardes para todos, bendiciones. Un gusto estar acá. Sí, ahí ya lo podemos ver. Profe David, nos encanta poder tenerlo aquí el día de hoy para que nos comparta todas esas experiencias que son enriquecedoras, sobre todo para los estudiantes que están iniciando su proceso académico. Entonces, bueno, antes de comenzar de pronto con este espacio, quisiera saber un poco y que nos conversara a todas las personas que estamos aquí sobre su perfil profesional y ocupacional, cuáles serían sus competencias laborales, que se presentara ante todas las personas que estamos aquí. Ok, bueno, gracias por invitarme primero que todo a este espacio. ¿Sí me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, profe, Sí, fuerte y señor. claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, comienzo. Mi nombre es David Javier Pacheco García. Soy psicólogo, eh, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Tengo una maestría en auditoría y sistemas de la calidad en servicios de salud. Actualmente estoy trabajando en la Corporación Universitaria Americana, docente del área de psicobiología y de memoria y aprendizaje en segundo semestre. También laboro en otra universidad, soy docente de posgrado de la maestría y coordinador de ciencias básicas y biomédicas. Entonces, pues también tengo mis pacientes particulares, a los cuales atiendo. Anteriormente también había hecho clínica en instituciones en IPS, también tengo experiencia en eso. Y bueno, hay un recorrido bastante pues, Amplio. grueso y que me da amplio que me permite de pronto estar acá y compartir con ustedes y pues a mi docente, perdón, a mis estudiantes como docente siempre trato de que exploren toda esa parte
de competencias que tienen, que muchas veces están dormidas y que no saben que las tienen. Claro, profe, excelente. Wow, de verdad que una amplia experiencia y un proceso educativo lo suficientemente amplio. Yo creo que todas las personas que estamos aquí esperamos en algún momento de nuestras vidas poder llegar, digamos, a ese nivel educativo y laboral en el que usted actualmente se encuentra. Y creo que a veces nosotros tenemos muchas dudas y pensamos, ¿será posible que en algún momento yo sí pueda llegar a todo ese nivel que tiene mi docente o al que ha llegado mi docente? Y a veces creemos que no, a veces pensamos de que posiblemente no vamos a llegar a eso o que tendrían que pasar muchas cosas para poder llegar a ese nivel educativo en el que usted se encuentra en estos momentos. Pero yo soy consciente y creo que se empieza y hay que iniciar, hay que persistir y ser disciplinados para poder cumplir y alcanzar esos objetivos que nos podemos trazar en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, en su caso, yo me imagino que pues inicialmente para de pronto estudiar su carrera de pregrado en psicología, tuvo que pasar un proceso bastante complicado, bastante amplio. Entonces quisiera saber en primera instancia de pronto cómo fue ese proceso para reconocer cuál era su vocación, para saber que quería estudiar psicología. Bueno, cuando yo termino el bachillerato, no existía en ese momento toda ese test vocacional y esas ayudas que son tan importantes. Simplemente era una inclinación que tenía. Yo tenía una inclinación, me gustaba mucho la parte esta de lo que decidiste ahorita, escuchar a las personas. Tenía esa competencia, no la había de pronto explotado. Y sí me gustaba una carrera que fuera afín con eso. Jamás pensé ser docente. Yo se lo he dicho a mis estudiantes, jamás pensé ser docente, porque no me veía ahí de pronto. Y en ese proceso yo quise estudiar psicología desde que salí, algo muy relacionado con eso, que fuera algo como la salud, me inclinaba mucho. Pero cuando me gradué, había muchos obstáculos económicos en mi familia y eso me impidió de entrada llegar a una universidad. Entonces yo cogí de pronto el camino más largo. Entonces estudié una carrera técnica y con ella pues logré costearme mis estudios de psicología y, y seguir con mi sueño. Lo que tú decías ahorita es tenerlo aquí bien metido. Este es mi sueño y logré sacarlo adelante, gracias a Dios. Cogí el camino más largo porque me tocó. No habían las ayudas que hoy hay de pronto, o sí las habían, pero era muy difícil acceder a ellas. La parte esta de los préstamos que hacen el ICETEX y Total. todas las instituciones. Entonces, cogí el camino más largo, pero aquí estoy. Entonces, sí era difícil, fue muy difícil porque en su momento tuve que trabajar y estudiar. Entonces, y cuando ya hay familia, la cuestión se dificulta más. Entonces, sí, fue muy difícil, pero cada obstáculo me generaba a mí una satisfacción cuando lo vencía. O sea, era como un reto propio y que hoy en día pues, mi hija la mayor lo Ujú, ve y recuerda y me dice, uy papi, pero yo recuerdo que tú llegabas de trabajar pues yo tenía clases en las noches, yo estudiaba de noche, pero ajá. teníamos para completar el horario, tú sabes muy bien, para completar el pénsul teníamos que tener horarios y entonces yo a las 5 de la mañana ya yo estaba en pie porque a las 6 tenía clase, por decir algo. Wow. Entonces a las 6 de la mañana hasta las 8 que entraba a trabajar, estudiaba. Entonces se podrán imaginar lo difícil que fue cuando ya yo salía a las 6 de la tarde de trabajo, pues me iba a clase hasta las 9 de la noche y llegaba otra vez a la casa, medio veía ahí, comía, repasaba lo que había que repasar y a las 6 de la mañana tenía que estar otra vez en la institución eh, para dar clase y para las 8 volver. Sí, sí, era muy difícil, pero como le digo, o sea, cada obstáculo cuando lo vencía era una gran satisfacción. Entonces, Increíble, increíble, profe. De verdad que es de admirar. Sabe que a mí me sorprende algo y es que
usted de pronto escogió el camino más largo, como nos decía ahorita, porque estudió primero una carrera técnica para poder costear los estudios. Pero ¿qué pasa? De pronto a muchas personas, en medio de todo ese proceso de que les toca estudiar una carrera técnica diferente para costear los estudios, pueden como olvidarse de esa meta inicial. O sea, usted pudo en algún momento de pronto, si ya estudié una carrera técnica, seguir en esta carrera técnica porque es lo que me está dando, es en lo que estoy trabajando en estos momentos y olvidarme de la psicología. De pronto, ¿qué lo motivó a no olvidarse de ese sueño que tenía de poder estudiar psicología? Porque como dicen por ahí muchas personas, cuando ya estamos viendo de pronto la platica en esto que estamos haciendo, nos quedamos ahí y se nos olvida todo. Entonces, ¿cómo dice usted como para recordar siempre como querer estudiar psicología? Bueno, como le dije, yo lo tenía, como dicen por ahí, entre ceja y cejas, quería estudiarlo. Y cuando yo estudié una carrera técnica muy afín con la salud, pero no mental, entonces yo cada vez que veía, bueno, yo hice prácticas en lo que fue el instinto seguro social. Entonces, cuando yo hice mis prácticas allá, yo veía una diferente cantidades de personas que llegaban en su momento, que eran de diferentes formas. Yo tomaba muestras sanguíneas en su momento, y yo me di cuenta de que había una cantidad de personas, déjeme, disculpe, Listo, profe, no déjeme, se déjeme preocupe. cerrar, déjeme cerrar acá esto, porque no me está permitiendo. Ok, listo. Entonces, ¿qué sucedió? Yo, cuando estuve ahí en el seguro, me di cuenta de unas cantidades de personalidades que lo que hicieron fue más motivarme a comprender a las personas. Después, cuando, inclusive cuando yo comienzo a estudiar, muchos profesores, ya cuando comienzo a estudiar la psicología, muchos profesores, sobre todo aquellos que eran médicos que nos daban clases, nos decían que nosotros habíamos escogido una carrera muy difícil, que lo más fácil es la medicina, siendo el médico, que era más fácil. Y nos decía que era más fácil porque fácilmente te duele tal cosa, me voy al Bademecum, miro lo que te puedo mandar y te lo envío. Mientras que nosotros los psicólogos trabajamos mucho más allá, o sea, vamos sin una medicina, sino simplemente con comprender situaciones, podemos con la voz, con nuestro conocimiento, pues a mejorar al paciente, lógicamente que es de doble vía. Pero entonces, como tú dices, sí, no perdí de vista eso, porque además de eso había motivaciones en mi entorno que me decían mi señora, me decía mis hermanos, ajá, y lo que tú querías estudiar, lo que tú pensabas estudiar, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, ¿por qué no lo Ok, hiciste? Entonces, claro. ¿por qué? Exactamente, entonces en ese orden de ideas me daban más ese motivo para yo buscar cómo mi oriente o orientarme mejor. Porque no creas, a veces yo quise desistir porque las deudas, porque ya cuando tú tienes un compromiso de familia ya se generan otros gastos, ya Totalmente. tienes que pagar estudios. Entonces yo decía, no, no, yo puedo hacerlo. Inclusive, pues yo logré estudiarlo en la universidad pues cuando entré el primer semestre me costó, lógicamente, dinero, pero ya de ahí en adelante logré que me becaran. O sea, Wow. logré que por mi promedio, pues sacar una beca que era una beca que aparentemente era completa, pero había que pagar un porcentaje X, pero muy mínimo. Y esa era mi motivación entonces todos los semestres, tratar de mantener mi promedio alto para mantener, o sea, o sea, fue como algo que se generaba, y yo enseguida trataba de buscarle cómo irlo solucionando. O sea, listo, tienes gastos, pero entonces, bueno, entonces luchaste por la beca. Entonces, buscaba la beca, y desde el segundo hasta el 10º semestre estuve becado, gracias a Dios, pero fue por eso, por los mismos estudios para uno. Claro, claro, profe. Es que, o sea, imagínese, tener en cuenta algo. O sea, usted tenía que estudiar, tenía que trabajar y tenía parte una familia. Es Total. algo como que
muy Como que complejo. muchas personas lo dudarían, ¿cierto? Sí, Como que esto no se puede trabajar. O sea, hay personas que incluso solamente están trabajando y estudiando y que de pronto no tienen una familia, como en su caso, y a veces piensan de pronto en tirarlo todo porque les cuesta, no es fácil. De hecho, nada en esta vida, nada de esta vida es fácil, pero de verdad que usted es un vivo ejemplo para ver que cuando se quiere se puede. Y más sí, porque tenía que mantener un promedio, imagínese. así es. Entonces, y eran, tú sabes muy bien eso, esas grandes lecturas cuando estamos leyendo los Total. modelos psicodinámicos, que son a veces unos ladrillos. Entonces yo llegaba a la casa, póngase usted como salía de clase a las 9, tipo 10 llegaba a la casa, era medio comía y me sentaba a leer como hasta las 2 3 de la mañana, hasta que me acostaba y otra vez como una horita, pero yo sabía, o sea, yo no, para mí no era, hoy lo veo de pronto y digo, uy, qué sacrificio, pero yo en ese momento lo ¿Él veía siente que como, valió la pena? sí, total, valió la pena. O sea, yo en ese momento no dimensionaba que te estás desgastando, mira que te estás trasnochando. Yo lo miraba como que, bueno, esto lo tengo que superar, esto tengo que sacarlo adelante. O sea, era esa misma autoayuda que yo me podía dar, y cuando lo lograba. Lógicamente que en algunas asignaturas pues no me iba muy bien, no iba excelente, pero trataba de compensar con las otras que sí me iba muy bien. Entonces, fíjense, es comprender ese entorno para poderlo manejar de una mejor manera y no dejarse abrumar, que es Así lo es. importante. Así es, profe. Tengo una duda. Digamos que para poder escoger su carrera, de pronto usted tuvo un modelo de una persona que de pronto usted viera a esa persona y le sirviera de modelo para decir, no, definitivamente quiero estudiar esta carrera. Bueno, cuando yo comencé a estudiar la carrera como tal, mis modelos como tal em, eran varios. Un profesor, recuerdo profesores en bachillerato que fueron muy dedicados. Yo estudié en un colegio privado, ya no existe, se llama el Colegio de la Universidad Libre, el Bachillerato de la Universidad Libre, y ahí había muchos profesores que yo considero muy buenos, que lo incentivaban a uno a que uno se proyectara. Entonces había un profesor que siempre nos decía, tienen que ustedes que salir adelante, ustedes son el futuro del país, ustedes son el futuro de su casa. Entonces fíjense que esto iba haciéndome ella como diciendo, no, sí, ¿verdad? No me voy a quedar con un bachillerato. Es otra cosa que nos decían. Un bachiller hoy en día, estoy hablando de hace un pocotón de años atrás, año 85, que yo me gradué aproximadamente, se decía, no, un bachiller no es nada, tiene que buscar, entonces eso como que iba haciéndome ella y me iba generando más acercarme a lo profesional. Y cuando de pronto ya estuve estudiando la carrera, hubo muchos profesores ahí que también lograron estimular esta parte. Y cuando conocían, bueno, yo a todo el mundo no le contaba que yo trabajaba y todo eso, pero se iban enterando a través del tiempo, se iban enterando de todo, porque mis compañeros lo iban diciendo. Entonces me decían, oh, bravo, o sea, es bravo lo que estás haciendo, dale, dale, sigue dándole. Exacto. No lo decía yo porque de pronto, esa ya ha sido una forma de ser, de no sé, que no sintieran lástima, que pobrecito. No, o sea, era como, no, listo, sigamos adelante y yo estudio, yo me metí en esto y lo saco adelante. Pero sí hubo muchas personas y lo más importante fueron los profesores que en su momento estimularon que eso se diera. Claro, claro, así es. Me parece excelente, profe. Ahora, cuando usted estaba en ese proceso académico, digamos que a veces uno ingresa a una universidad de pronto con muchas expectativas y con muchas cosas, pensando de que, bueno, voy a ser el mejor, me va a ir muy bien, todo va a ser excelente. Y por decirlo así, uno se cruza con una realidad diferente, porque muchas veces venimos de instituciones de educación que de pronto tenían una metodología totalmente diferente, porque definitivamente el colegio es diferente a la universidad. Entonces, muchas veces nos cruzamos con una realidad diferente y vemos que de pronto no nos fue tan bien, que de pronto hemos perdido algunos parciales, que si perdimos un corte y a veces nos desmotivamos y pensamos, ¿será que escogí la carrera adecuada? Digamos, quiero preguntarle, en su proceso académico, ¿tuvo dificultades, obstáculos por los cuales le tocó pasar? ¿Sintió Claro. dudas en algún momento con relación a abandonar su carrera y qué lo motivó a no hacerlo?
Claro, obstáculos siempre se van a presentar en todas partes donde uno vaya, siempre va a haber obstáculos, en el trabajo, en todo. Lo importante es sacarlos adelante. Esos obstáculos que a mí se me presentaron en su momento, bueno, uno que todo, lo económico, que estaba bastante apretado. Lo otro eran las asignaturas, como te decía, habían clases que definitivamente tenía que leer 2 y 3 veces para poderlas entender. Trataba así siempre, eso sí, así fuera como fuera, trataba de no perder una clase porque sabía que si perdía una clase para mí fatal. Era fatal porque después para cómo me iba a poner al día, porque no tenía el tiempo suficiente para ponerme al día. Entonces trataba de organizar el tiempo. Creo que eso es muy importante, organizar los tiempos y los espacios de pronto que tenía en el trabajo, la hora de almuerzo, la hora y media de almuerzo o las 2 horas de almuerzo que tenía en el trabajo, trataba de llevarme un pedacito, recortes o algo que no había entendido bien para poder hacer lectura. Entonces, fíjate, sí hubo ese tipo de apoyo y habían asignaturas, como te dije anteriormente, que para mí eran ladrillos. El modelo psicodinámico para mí fue un ladrillo en su momento. eh, y eso que nosotros, bueno, el psicodinámico no tanto, el psicodinámico, bueno, pero es el freudiano ortodoxo. Ah, sí, Cuando te hablan allá te hablan de las, todo eso del complejo de Edipo, complejo de de Edipo. Edipo, todo eso que hablaba él, y cuando hablaba de aquellos procesos mentales, yo no entendía que hablaba de la flema, de lo flemático. Entonces, Claro. entonces, muchas de esas cosas yo no entendía porque como yo venía de la salud, entonces flema, yo como que la asociación era muy difícil, entonces, pero listo, entonces yo comenzaba a comprenderlo y bueno, gracias a Dios, durante ese semestre, esa asignatura fue la que mejor me fue, porque creo que le dediqué mucho más tiempo a ello, pero no fue un modelo que de pronto me gustara mucho, pero me tocó como eso. Yo casualmente ayer hablaba en esto en clase con, con mis estudiantes, creo que aquí hay unos conectados de segundo semestre, de memoria y aprendizaje, que yo les decía que muchas veces lo aversivo que puede ser en el proceso de aprendizaje, o creo que se lo decía hoy también, lo aversivo que puede ser en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando se está entregando, lo aversivo que puede ser una cuestión, si nosotros quedamos con eso, con la aversión, lo aversivo que es, pues difícilmente vamos a sacarlo adelante. Nosotros tenemos que cambiar ese pensamiento. Te pongo el ejemplo mío de esto. Para mí era algo aversivo que no lograba entenderlo, entonces lo más fácil era de pronto, no, que la pierda y que después la vaya a habilitar o yo no sé qué, o la veo en el próximo semestre. No era mi mentalidad era, no lo entiendo y tengo que entenderlo, tengo que buscar la forma de entenderlo. O sea, pero era muy aversivo para mí eso y lo que hizo fue todo el efecto contrario. No lo abandoné, sino que me generó más compromiso contra esa materia. Y recuerdo aquí, que solamente ayer lo estaba recordando, cuando hablaba de eso, que en mis dos primeros cortes saqué 5 y 5. Y entonces yo, Wow, ya me senté y dije, no, ya me pasé la materia ya con cualquier nota. Y el final no le hice mucho caso y casi la pierdo, imagínate. recuerdo. Casi la pierdo porque el profesor me decía, te sentaste. Entonces, fíjese eso, o sea, es lo importante de que uno mantener, como le digo a mis estudiantes, muchos que se me han acercado, la continuidad. O sea, tú no puedes desfallecer. Mientras estés en clase, estás en clase. O sea, dale y no pierdas. O sea, no pierdas. O sea, que mira, 2 cortes en 5 y 5 y al final me vi, como dicen por ahí, en casas prietas para poderlo pasar. Sí, Porque imagínate, tú me decías, pero si tú estás, no, es que el último tema yo no le presté atención, como ya iba sobrado. claro, claro, Entonces, claro. eso generó que yo, listo. Entonces yo a mis estudiantes les digo, no se duerman. Entonces yo tenía un profesor que me decía, en la boca del horno se quema el pan. Entonces ahí yo decía, no, ¿verdad? Entonces hay que darle hasta el final porque si no, perdemos. Entonces fíjate, esto de las situaciones que generan, o que son obstáculos, hay que vencerlos porque si Claro, no, fallecemos ahí. claro, total. Y además de que no hay que desmotivarnos, o sea, hay que esforzarnos más, así como usted dice, en eso que de pronto no nos va bien, no nos va tan bien, esforzarnos aún más. Esforzarnos y esforzarnos porque va a pasar en definitiva, van a haber momentos en que vamos a perder un parcial, vamos a perder un corte, pero la idea es como seguir esforzando porque son cosas que pasan. En este proceso son cosas que pueden pasar y no por eso debemos desmotivarnos.
Así es, no hay que desfallecer, hay que seguir adelante, porque si estoy en esto y cada vez que estamos dando clases, que lo percibo en mis estudiantes, les gusta algo, nada más por ese solo gusto, sigan adelante. Y van a haber personas, como dijiste tú ahorita, van a haber personas que te van a decir, ay, pero tú por qué te metiste en eso, mira, que ahora, Sí, ahora ya, ni no ya ni hablas con nosotros los fines de semana. No, sacrificamos exacto. unos 2 o 3 fines de semana, pero estamos consiguiendo un objetivo. Y muchas veces, como lo decía yo la vez pasada, muchas veces de esas personas que te están desmotivando de una manera sin querer, de pronto directa, pero sí inconscientemente lo están haciendo, al final son de las primeras que te van a tocar el hombro y te van a decir, ah, oh, lo lograste, ve, chévere, chévere, lo hiciste. Entonces eso también es gratificante. Y si es Así es. familiar, pues mucho más. Así es, profe, definitivamente. Ahora, estábamos hablando de pronto de esos obstáculos, de pronto de esas asignaturas que nos dieron un poquito más, fueron un poquito más difícil para nosotros. Eh, ¿Cómo fue de pronto ese proceso para usted, de pronto darse cuenta cuál era el área que le llamaba la atención? Porque bueno, sabemos que de pronto en todo esto de la psicología vamos a encontrar a lo largo de nuestro proceso académico las diferentes áreas, la parte clínica, organizacional, educativa. ¿Cómo se dio cuenta usted que cuál era el área que más le llamaba la atención? Bueno, esa pregunta casualmente me la hizo ayer una estudiante y yo le comentaba, yo cuando comencé a estudiar psicología, pues me gustaba escuchar, como le dije anteriormente, pero cuando yo llego a tercer semestre aproximadamente, había una profesora que nos dio cognitivo-conductual, un modelo que es el que, por el cual yo pues me voy, tengo mucha afinidad. Y ahí comencé a encontrar cositas que eran chéveres aplicarlas en el momento de hacer psicoterapia. Entonces, por ahí, en tercer semestre comencé yo ya a inclinarme por la parte de la clínica. Y la parte educativa, perdón, la parte no de psicología educativa, no, sino como la parte de docencia más que todo. La parte de docencia, pues la vine a descubrir mucho tiempo después. O sea, yo terminé y más, terminé, me gradué y yo a la semana, gracias a Dios, trabajaba en la institución. Ahí había una enfermera y la enfermera pues conocía una IPS y me recomendó. Y yo a la semana de haberme graduado comencé a trabajar en esa IPS. Entonces seguí con la clínica, pues, lo que me había gustado, pero la docencia por ahí no. Y después cuando hago la especialización, eh, entra la parte de la docencia. Cuando hice la especialización en seguridad, entra las instituciones me comenzaron me llamaban, me decían que podía dar la parte de seguridad y me gustó. Entonces comencé a implementar estrategias para el aprendizaje y me fue muy bien. Y hasta eso te voy a hablar, hacen como unos, ¿qué serían? Como unos, más o menos unos 8 o 10 años que estoy en la parte de docencia. Wow, bastante tiempo, ¿no? Ahorita me hablaba de pronto de esa primera experiencia laboral que tuvo ya graduándose como psicólogo. ¿Cómo fue de pronto esa primera experiencia? Digamos, si logró confrontar todo lo que estaba en la teoría, de pronto los casos que tenía dentro de esa IPS, todo lo logró de pronto sacar de la teoría, de lo que había aprendido. Definitivamente muchas veces tuvo que enfrentarse a cosas nuevas que tuvo que aprender a raíz de la práctica. Sí, eh, bueno, yo, y eso también le digo a mis estudiantes, muchas veces nosotros no vamos a encontrar pacientes de libros es muy difícil encontrar. Si nos vamos a guiar por el DSM-5, nos vamos a guiar por el 610, y están 610 más que todo de salud, medicina, vamos a encontrar de pronto algún tipo de estos trastornos, pero literalmente todos los criterios muy difícilmente se van a poder cumplir en un paciente. Pero entonces nosotros tenemos que tener de pronto la experticia para poderlos ir eh, desglosando y mirando a dónde lo podemos dirigir. Y con respecto a esa primera experiencia que me pregunta, la contaba esta semana también a mi estudiante, le comentaba de que yo tuve un paciente, el primer paciente que tuve pues, de estrato 6, estrato en alto, en ese IPS, porque la mayoría de pacientes eran con prepagadas y tenían pólizas. Entonces, es en esa IPS. Entonces, yo fui a un caso muy, muy anecdótico que se lo conté a ellos y lo voy a comentar acá. Yo llego a la consulta de ese paciente, un paciente con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Eh, Ese paciente era empresario, tenía mucho dinero,
Y yo llego y humildemente a hacer mi sesión y cuando entro, bueno, yo en ese tiempo usaba el candado. eh, y cuando yo entro a consulta, lo primero que él me hace, le pongo en contexto, un paciente con ELA es un paciente que no puede moverse, es un paciente que solamente mueve los ojos, es la última movilidad que ellos pierden, un paciente con traqueotomía, muchas veces con estoma, para poder respirar, porque los pulmones necesitan esa mecánica porque los músculos están atrofiados. Entonces, cuando él entra, enseguida me mira y tenía una enfermera de cabecera y le dice que le traigan una tableta, porque ellos se comunicaban, esos pacientes se comunican con una tablita y tienen un Sí, alfabeto, claro. tienen las letras y tienen dibujos. Entonces, cuando ella corre, le coge la tablilla y comienza él a mirar y ella ya no Wow. sabía dónde estaba mirando y comienza a traducir, a interpretar lo que le estaba diciendo. Interpretar, Y, claro. y en eso de lo que estaba diciendo, yo ignorante, no sabía qué era lo que estaba diciendo él cuando yo llegué, entonces la enfermera me pregunta, que si cree que se ve bonito con esa barba, que si eso lo hace ver más inteligente, que lo hace ver como Freud. Entonces yo me quedé un momentico ahí como así paralizado y le decía, no, son formas de ser, o sea, yo la tengo no por parecerme a nadie, sino porque la he venido cultivando desde que estaba estudiando y pues me quedé con ella. Y de ahí comenzó el choque con ese señor, porque era una persona que era muy difícil llegar. Hice como unas 3 sesiones más con él, 2 o 3 sesiones más con él, y tuve que remitirlo, porque fue una resistencia de entrada que colocó y yo pues yo novato, lógicamente no me iba a desgastar con algo, y lo remití y cuando yo lo remito, me dicen en la IPS, es que ya lleva 5 psicólogos. Wow, imagínese. Ya no sabemos qué hacer con él. Yo le digo, no, pero ya, ese es problema de ustedes, ya yo no voy a seguir con él, porque un señor de esto difícilmente, y sobre todo que no hay la voluntad, recordemos que para que haya modificación de conducta debe haber doble vía Voluntad. y voluntad, o sea, del paciente y debe haber una doble vía, que el psicólogo dé, pero también que reciba. Entonces, si yo dejaba tareas y no se hacían, ¿para qué íbamos a seguir con eso? Entonces, fíjese, eso fue una gran experiencia, una gran anécdota que tuve con ese primero paciente gracias a Dios, a mí me fue muy bien y duré mucho tiempo en esta IPS. Excelente, claro, ¿no? Y como usted dice, o sea, son cosas que a veces uno se enfrenta y que de pronto ve en los libros y uno dice, bueno, si me pasa esto, tengo que hacerlo así, así, así. Pero ya uno se enfrenta a la realidad cuando se gradúa. Es más, cuando uno se gradúa, uno tiene muchos miedos. Uno dice, ¿será que sí aprendí lo suficiente? ¿Será que sí voy a ser buen psicólogo? O hasta siento que no he aprendido nada. Muchas veces Sí, pensamos sí. eso. No, Pero y la información, disculpa, y la información que nos dan. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé cuando tú estudiaste, pero cuando yo estudié decían, la psicología es para estar de frente con el paciente. Tenemos que observar todos los movimientos, brazos, piernas, todo. así, Y resulta, eso me lo decían a mí. O a sea mí que, también. entonces resulta de que yo cuando entramos en la pandemia, yo con mis pacientes, ¿cómo hacía? Entonces, esto fue también adaptarse a hacer sesiones eh, virtuales. Y Total. entonces, entonces yo le digo a mi paciente, coloca la cámara de tal forma que yo pueda percibir la mayor parte de tu cuerpo y poder ver tus gestos y todo. Entonces, ya uno busca otra estrategia, pero en principio fue un choque, o sea, ¿cómo voy a hacer yo sesiones virtuales? Si a nosotros nos enseñan desde la academia que tiene que ser presenciales, o sea, y ahí, y así. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener un pensamiento amplio para que se pueda ir modificando a medida que van pasando las cosas. Y gracias Total, totalmente, a hacer sesión virtual. total, Sí, totalmente, definitivamente debemos ser, digamos, amplios en ese sentido porque pues vamos a ver cosas totalmente diferentes y nos tenemos que adaptar. O sea, toca adaptarnos ante nuevas realidades, ante perspectivas diferentes, pero es lo importante, como tener esa voluntad y esa capacidad de poder hacerlo. Perfecto, profe. Y finalmente, ¿qué recomendaciones le puede dar usted a todos sus estudiantes, a todas las personas que estamos aquí, como para que puedan seguir adelante, para que se sientan motivados en su proceso académico, que sientan que realmente están haciendo algo que les gusta y que van a recoger muchos frutos, digamos, en un futuro?
Sí, primero que todo tienen que centrarse en sus ideales. Es en ese ideal que ustedes llegaron y que colocaron ahí, y que le brindaron la confianza a los profesores, o los profesores o la institución los acogió para que ustedes de alguna forma den lo mejor de ustedes. Yo cuando pongo mis trabajos a los estudiantes siempre les digo, den lo mejor de ustedes. Cuando uno da lo mejor de uno, uno no se va a arrepentir nunca. Porque uno dice, era lo mejor que tenía. Pero cuando usted le queda ahí en el tintero cositas que pudo haber hecho y no hizo, y por eso tronca una carrera o tronca un proceso, usted se va a arrepentir más adelante. Usted va a decir, ay, yo pude haber hecho esto, fíjate, y no lo hice. Yo pude cuadrar mejor mi tiempo y no lo hice. Yo pude mejor hablar con el profesor y decirle que yo podía hacer esto y esto de esta forma, y no lo hice. No lo hice por pena, no lo hice porque de pronto me desgasté, porque de pronto, por muchas cosas. Entonces, lo que los invito es que no, no tronquen sus sueños, no trunquen sus sueños, no partan el sueño ese que ustedes tienen de ser un profesional en psicología por un escollo o por una situación que se les presente o por muchas situaciones que se les presenten en el camino. No mantengan siempre ese ideal inicial porque por algo están ahí, por algo están ahí y están dando resultados. Las notas los están diciendo, sus profesores los están viendo, el potencial. Yo a mis estudiantes acá ratico le digo el potencial y le digo, pila, tienes que explotarlo, tienes que sacarlo adelante, porque de nada sirve un potencial que se queda dormido. Entonces es importante eso, que si están ahí, den lo mejor de ustedes. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones económicas, conflictos con compañeros, con la familia, con el novio, con la novia, con la pareja, con quien sea. Va a haber conflictos. Y eso muy probablemente va a tener incidencia en el ánimo, en el ánimo de cada uno de ustedes, pero no pierdan de vista lo inicial, lo que ustedes realmente plantearon inicialmente cuando entraron a ver esta carrera y cuando le hacen la entrevista y cuando hacen sus exámenes y ahí salen las competencias, porque ya ustedes lograron algo, que es vencer todo este proceso de admisión, si se puede decir así, llamarlo así. No Ya fue ustedes fácil. llevan, no fue fácil y ustedes ya lograron vencer eso, o sea que tienen algo. Si varios psicólogos lo vieron y y le dan el aval, es porque tienen algo. O sea, encuentren ustedes mismos y potencialícenlo. Solamente me queda invitarlos a eso, no desfallezcan. Excelente, profe. Definitivamente nos quedamos con esa súper recomendación que nos da a todos y nos motiva de gran manera. Y bueno, llegó el momento pues de ver algunas preguntitas que tienen acá los estudiantes. Aquí veo que una de las estudiantes nos comenta, ¿cómo ve David Pacheco García al grupo de psicología del segundo semestre? ¿Cree que Ah, tienen bueno, potencial? sí, ¿Cómo sí, los ve? sí, hay muchos que tienen potencial y se lo he dicho. Hay muchos que han mejorado de primero a segundo ostensiblemente. O sea, ellos en primero, bueno, hoy también tenía una charla con un estudiante de primero y se lo decía, muchas veces cuando entran a primero, entran un poquito desubicados porque vienen con cuestiones del bachillerato y cosas por el estilo. Pero ya en segundo los he visto más aplomados, más centrados, no tengo que repetir mucho las cosas, las están cogiendo, están sobre todo, algo que es muy importante y se lo voy a decir ahora, que están construyendo conocimiento. O sea, no se están quedando con lo que yo estoy dando. Bueno, hablo de mi asignatura, con lo que yo Claro. estoy dando, sino que también están construyendo, y eso es muy importante, construir en base a lo que ya se le está entregando. Eso es muy importante. Entonces lo veo muy bien, al segundo semestre lo veo muy bien en ese orden de ideas. Y no desfallezcan, porque al final, como dije, si desfallecen, pues perdimos todo lo que hemos logrado hasta el momento. Bueno, sí, definitivamente. Bueno, y desde mi perspectiva, pues como psicóloga de bienestar, encargada de este programa de psicología, veo que pues sí, los de segundo semestre han como logrado tener esa adaptación académica, como que no se ve de qué hablar de los, digamos, en segundo semestre. Son, digamos, estudiantes que han podido mejorar sus calificaciones, sus notas, digamos, se evidencia en el seguimiento de todos los estudiantes, así que los felicito por eso y los invito, chicos, a que puedan seguir así, se motiven cada día a seguir adelante,
que poco a poco Así van es. alcanzando ese objetivo. Y bueno, hay otra pregunta aquí que dice, ¿y los de primer semestre cómo los ve? ¿Hay potencial, sí o no? También, también, también hay potencial, mucho potencial. Creo que muchos de los que están en primer semestre todavía no conocen su potencial. Y eso es no digamos problema, porque yo no hablo de problemas, hablo de situaciones. Eso es un gran obstáculo que puede ser para ellos mismos. O sea, créanselas, porque como les dije anteriormente, ustedes pasaron un proceso de admisión que es riguroso, por lo que yo he estado también ahí inmerso y me he dado cuenta. Y ya ahí se ve que ustedes tienen potencial. Ahora, ustedes con su potencial dormido no hacemos nada, pero si ustedes logran darse cuenta de eso y sacarlo adelante, muy bien. He encontrado estudiantes que no les fue muy bien en el primer corte, y en el segundo corte les fue bien y me han dicho, no me lo creo, no me lo creo, créaselo, porque yo no regalo nota a nadie. Yo no le regalo nota Así por es. cara ni por nada. Yo no le regalo, créaselo. Si usted tiene esta nota es porque se la ganó. Se la ganó. Hoy casualmente llegó una estudiante, no sé si esté conectada, que me mandó un ensayo que se ganaban un punto para los de primer semestre, recuerden, se ganaban un punto. Ella nunca la había visto yo, nunca vi yo me centré en el trabajo que hizo, sacó 5 en el trabajo. Yo no sabía, cuando estoy hablando con ella, yo le dije, Súper bien. ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en el trabajo? Me dice ella, saqué 5, profesor. Ah, fíjate, sacaste 5. O sea, debe ser que me gustó mucho tu trabajo. Entonces, tienes un punto adicional. Y fíjense, o sea, yo no lo hago por cara, no lo hago por el contenido que tenga el estudiante en su momento. Y ella me decía, sí, sí, entonces me voy bien, sí, sí, tienes potencial y ya lo descubriste, síguelo explotando, no te quedes dormido con él. Eso fue lo que en su momento le Excelente. dije a ella. Claro, y es así, hay que creerlo. Como ustedes de pronto, chicos de pronto de primer semestre, están en pleno proceso de adaptación, de pronto los de segundo le llevan una ventajita porque ya pasaron un primer semestre, van conociendo un poquito más, pero ustedes también pueden tener todo ese potencial y hay que creérselas, hay que persistir y tratar de hacer las cosas muy bien. Verán que van a poder lograr todo ese proceso de adaptación. Bueno, y damos paso a otro tipo de pregunta, de pronto alguien que quiera hablar, hacer una pregunta diferente al profesor, este es el momento. Digamos, alguna persona que tenga alguna duda, se anime a hacerla, que de pronto enciende ese micrófono y nos comente cuál es su pregunta o qué desea manifestar. Los escucho. Recuerden que hay que atreverse. Sí, señor. Pregunten lo que tengan que preguntar. No les dé pena. Pregunten. Que ha sido lo más significativo en la Corporación Universitaria Americana con sus estudiantes. No escuché bien la pregunta. No Hola, escuché bien la profe, habla pregunta. María José Díaz. Ok, María, ¿Me cuéntame. escucha? Sí, ahora sí. ¿Qué ha sido lo más significativo que ha tenido con los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana? Lo más significativo que he tenido con con los estudiantes de la corporación, bueno, con los estudiantes a los cuales he dado clase, eso que acabé de decir de ustedes del segundo semestre, pensé que iban a demorar de pronto un poquito más para construir conceptos. Pero fíjense, eso para mí es importante. Yo casualmente hoy cuando salía, hablaba con la directora del programa y le decía, esto va en grande, esto va creciendo, este programa va creciendo, y quien lo hacen crecer son, lógicamente, pues, todo el contexto, pero los estudiantes cuando están afuera y hablan y van a la práctica, hacen crecer la institución como tal. Entonces yo confío en eso y creo que ustedes han sido muy significativos, los estudiantes. No crean que porque yo estoy impartiendo un área o algo, yo no estoy aprendiendo de ustedes, yo aprendo de ustedes. Yo aprendo de ustedes. Recuerden que en clase de memoria y aprendizaje, eh, una de ustedes, no voy a decir el nombre, una de ustedes vi que aprendió de una forma tan rápido en un laboratorio y dije, wow, wow. O sea, nunca había visto que alguien pasara de una memoria a corto plazo a largo plazo tan rápido. Y sobre todo que buscara una forma tan adecuada para memorizar y para aprender. Entonces, fíjense que eso para mí, yo estoy aprendiendo también de ustedes, no crean.
uno aprende. O sea, el día que yo deje de aprender, ese día fue porque me morí ya. Porque uno tiene que aprender todos los días de lo que se está dando. Entonces sí, lo más significativo que he encontrado en la corporación son sus estudiantes, que a pesar de todo, y muchos tienen muchos obstáculos para que me doy cuenta que tienen obstáculos, logran sacarlo adelante. Excelente. Profe, una palabrita que nunca vamos a olvidar de ustedes, la parte orgánica. Hay que mirar la parte orgánica. Eso no se va a olvidar. Sí, porque a veces nosotros los psicólogos, bueno, algunos psicólogos cuando le llegan a consulta, lo primero que dicen es, listo, haz estos ejercicios, sobre los cognitivos conductual, haz este ejercicio, tipo, dejamos tarea. Y muchas veces estamos trabajando y resulta que es algo orgánico, es algo que nosotros de la psicología no lo podemos modificar, es algo ya de la fisiología humana de ese individuo y muy difícil desde la psicología, o casi imposible de la psicología, podemos lograrlo. Entonces sí, cuando le llegan a consulta, desvirtúen primero que es orgánico, para que no gasten Definitivamente. tiempo ahí. Definitivamente sí, profe. Aquí hay una pregunta que nos hacen y es que si usted seguirá seguirá con nosotros para segundo semestre, ya que soy de primer semestre. Yo creo que sí, No, ¿no? yo creería que sí, yo creo que sí, pero, o sea, no sé, o sea, lo más probable es que sí. O sea, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? No sé si voy a seguir dando lo mismo, pero creo que sí voy a seguir. Si la institución me dice que sí. ¿Tú qué dices, Angélica? Si la institución dice que sí, pues Claro, sí. ¿no? Claro que sí. Perfecto. Yo veo que pues Y aquí los el tercero también. Y en tercero también, definitivamente, profe, eso da evidencia del gran trabajo que está haciendo. Digamos que el hecho Amén. de que los estudiantes deseen dar las clases con usted, estén motivados cada vez que lo escuchan a usted, da pie para entender que es un excelente docente y que su experiencia definitivamente es significativa para todos, para motivarnos definitivamente a seguir adelante y a seguir con este proceso tan hermoso que tenemos al estudiar la mejor carrera del mundo, psicología. Sí, total. No, y eso es un voto de confianza de la institución de ustedes y yo agradezco enormemente y eso me genera a mí ahora mayor compromiso. Claro que Porque, sí, profe. porque tengo que mantenerme, no puedo caerme. Esa es la idea. Claro, aquí Jessica nos coloca, son clases de gran aprendizaje. La esperanza queda para la vida. Así es, definitivamente. Jessica, gracias por tu aporte. Y bueno, yo Chao. creo que si no hay más preguntas, vamos a cerrar por hoy la reunión que tenemos. Ya nos encontraremos en otros momentos, en otras ocasiones. Y profe, darle las gracias por compartir su experiencia nuevamente, por compartir este espacio que siempre es muy enriquecedor, a todos los estudiantes que estuvieron ahí juiciosos escuchando. Chicos, a seguir adelante con todo este proceso, a motivarnos para alcanzar ese objetivo que tenemos de ser grandes psicólogos. Espero que les vaya muy bien a todos. Gracias por estar aquí y que tengan un excelente resto de día. Amén. Gracias a ustedes por invitarme y a los Gracias. estudiantes. Bendiciones Gracias, para profe. todos. Igualmente, profe, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chaito, bendiciones.